tema que vamos a ver hoy es must y can, yes. Son dos verbos que tienen usos especiales, diríamos, ¿sí? Can, ya lo conocemos, ¿sí? Saben que can lo utilizamos para hablar de habilidades, ¿sí? Para decir algo que podemos hacer, ¿bien? Pero hoy vamos a aprender otro uso de este verbo. Y must es nuevito, así que vamos a ver de qué se trata, ¿yes? Bueno, vamos a ver acá esta explicación que tenemos aquí de estos tenses, ¿yes? It says, we use must to talk about an obligation, ¿sí? Utilizamos el verbo must para hablar de obligaciones. Es lo que en español diríamos deber, ¿sí? Lo que debemos hacer, ¿bien? For example, you must wear a helmet when you ride your bike. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de señalizaciones, de vocabulario relacionado a la calle, sí, a señalizaciones, la calle, tráfico y demás? Bueno, acá tenemos una road safety rule, tenemos una regla de seguridad para andar en la calle, ¿sí? Vos debes usar un casco cuando andas en bici, ¿sí? Esto es una regla, ¿bien? It is a rule. Next, mustn't, que es el negativo de must, is used to talk about prohibitions. Se utiliza para hablar de prohibición. Yes? Y tenemos un ejemplo que dice, you mustn't ride into the bushes. Vos no debes andar en bici o no debes dirigirte hacia los arbustos con la bici, ¿sí? Porque obviamente, ¿qué va a pasar? Nos podemos lastimar, ¿bien? Entonces, por un lado tenemos must, que está utilizado para hablar de obligation, y mustn't, que lo utilizamos para hablar de prohibition, ¿sí? Lo que no debemos hacer, o sea, debemos hacer y no debemos hacer. Como ustedes van a ver, aquí tenemos la estructura, ¿sí? De must y de mustn't, y tenemos el sujeto en primer lugar, ¿bien? Luego, must o mustn't, según lo que quiero decir, si quiero hablar de algo que debo hacer como obligation o alguna prohibition, y luego el verbo que yo voy a tener después de must o mustn't, lo voy a poner en infinitivo, o sea, no le voy a agregar nada, no voy a agregarle ni ing, ni s, ni absolutamente nada, ¿yes? Me va a quedar tal cual está. Ven, fíjense en los ejemplos que yo les leí. You must wear a helmet. You mustn't ride. Yes, o sea, los verbos están en infinitivo. Y ahora vamos a ir con can. Yes, can, como les dije anteriormente, lo utilizamos para hablar de abilities. Yes, ahora vamos a utilizar can para hablar de permission, ¿sí? Para hablar de pedir permiso, ¿sí? Para algo, bien. Y también, obviamente, lo vamos a utilizar para hablar de habilidades, ¿sí? Por ejemplo, can I open the window in here? ¿Puedo abrir la ventana aquí? ¿Sí? Siempre can lo utilizamos para pedir permission, ¿sí? Para pedir permiso para hacer algo. En este caso, puedo abrir la ventana aquí porque seguramente esta persona debía tener calor. Yes, yes, you can, I know you can't. Cuando hablamos de permission, utilizamos el can, ¿sí? Para hacer preguntas, o también podríamos decir, you can take my bike, yes, to ride. Vos podés llevarte mi bici para andar en ella, ¿sí? Y acá tenemos el otro uso de can, que es el de ability, ¿sí? I can run really fast. Puedo correr muy rápido, ¿bien? Entonces, también can va a tener la misma estructura que must, yes, o mustn't. Luego de can o de can't, como tenemos aquí en la estructura, el verbo va a ir en infinitivo, ¿sí? For example, I can run, ¿ven? El run está en su forma infinitiva, no tiene ing, no tiene s, no tiene nada. Si lo utilizo como pregunta, si para pedir permiso, el can va a ir primero, lo vamos a ubicar en primer lugar. Funciona como un auxiliary, ¿sí? ¿Ven? Can I, en vez de sujeto can, voy a tener can y sujeto, o sea, se invierte el orden, ¿bien? Cuando can lo utilizamos en pregunta, funciona como un auxiliary. Lo ubicamos al principio de todo y las respuestas van a ser por sí o por no. Yes? Okay, so this was the explanation. Esta fue la explicación de must, mustn't, can or can't, people.